Pero la pregunta es, ¿en qué vemos, de qué manera vemos la misericordia de Dios en este capítulo? Es un pasaje que nos muestra la misericordia, el amor de Dios. Pero ¿cómo vemos la misericordia de Dios en este capítulo? Ahora, la vemos de dos maneras. Número uno, la vemos en la protección de sus siervos. La vemos en la protección de sus siervos. Miren lo primero que hace Dios en la pausa. Recuerda que aquí hay una pausa. Dios empieza a desatar los juicios, pero hace una pausa. ¿Y qué es lo que hace en la pausa? Primero les coloca una señal en las frentes. El ángel es Cristo. Aquí el dibujo no es muy exacto, ¿no es cierto? ¿Sí? En las frentes a sus siervos para protegerlos. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7 del 3 al 8. Dice así: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Nos dice el dato exacto. Dios selló con el sello de Dios en sus frentes exactamente a 144,000 sellados de las tribus de Israel. Sin embargo, para que no tengamos duda, aunque el texto es tan claro, respondamos esta pregunta: ¿quiénes son los sellados? Dice que son personas, allí lo leímos, volvámoslo a leer, de las tribus de los hijos, aquí está en el versículo 3, ¿no es cierto? En el 4, de los hijos de Israel. O sea que son los descendientes de Abraham, son los descendientes de su nieto Jacob, que después se llamó Israel. Son del pueblo de Israel, de los hebreos, de los judíos. No son los testigos de Jehová, como ellos enseñan, que ellos son los 144,000 y que solamente van a ser los que más prediquen en las puertas. Mentira. Por eso han tenido que cambiar, porque ya los testigos que predican son más de 144,000. Es una muestra de que su doctrina es doctrina de hombres, no son ellos. No es la iglesia. No son los adventistas del séptimo día, que también enseñan que son ellos, sino que pertenecen al pueblo de Israel. Pero quiero que detallemos, porque detrás de estos 144,000, aunque no somos nosotros la iglesia, sino el pueblo de Israel, hay una lección para nosotros. Ahora, ¿quiénes son con precisión? Son las primicias santas. Ojo, son las primicias santas. Ya te voy a explicar esto, pero resulta que en el capítulo 14 de Apocalipsis vuelve a hablar de los 144,000 y nos dice más detalles sobre ellos. Leámoslo. Dice Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Dice allí: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sigamos leyendo. Dice allí:
estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Quiero que me escuches. Dios, en la tribulación donde habrá gran multitud de personas y gran multitud de judíos israelitas, escoge 144,000 para llevar a cabo una misión especial. Son personas especiales. Pero ¿qué es lo que los hace especiales? Debe ser muy especial decir que fueron marcados con el sello de Dios, que tenían el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Pero ¿por qué eran especiales? Porque eran dignos de esta misión. Empieza a decir que ellos eran las primicias, porque no se contaminaron con mujeres. Ahora, nos muestra, no se contaminaron con mujeres, porque sabemos que uno de los grandes pecados con los que Satanás quiere contaminarnos en esta época es hacernos caer en la sensualidad, en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia. Los pecados sexuales han sido uno de los grandes tropiezos que Satanás ha colocado a los hombres para que se contaminen. Muchos. Tenemos que cuidarnos en todo momento, en un mundo que dispara por todo lugar dardos para que nos contaminemos, para que manchemos el lecho de nuestro matrimonio, para que antes de casarnos hagamos un pacto con alguien que no nos va a valorar en ese pacto, para que los jóvenes no se guarden para aquella persona para la que están reservados, de que los hombres piensen que ser hombre es acostarse con cuanta mujer aparezca, o ser mujer para hallar el valor que no le dieron quizás en casa. Entonces entrega su corazón y cambia el amor que un hombre le da en palabras a cambio de su cuerpo, y se convierten en objeto de placer para otros. Es una de las grandes tentaciones de este tiempo. El Señor nos dice aún que comienza cuando dejamos de cuidar nuestros ojos. Por eso dice en Mateo 5 que si un hombre mira a una mujer, la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Nos está hablando de que Dios escoge para misiones especiales a aquellos que no se contaminan. Y empieza a dar claridad. Dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios usa para sus grandes obras a aquellos que le siguen en todos los pasos. Tú no puedes elegir: yo le obedezco al Señor en cuanto a las prácticas externas, pero en cuanto a lo que dice para llevar mi familia o manejar mi dinero, no. Entonces no eres digno de ser llamado por Dios para algo grandioso, porque Dios llama para algo grandioso a aquellos que le siguen en todos sus pasos, en cada paso que Él ha determinado en su palabra. Siguen al Cordero a donde quiera que va. Eso pasa a muchos de nosotros. Hay unas cosas que nos agrada obedecer y las obedecemos, pero hay otras que no nos gustan tanto y entonces sacamos el cuerpo. Hay cosas que no nos gustan, mandamientos duros que significan el sacrificio de la carne, pero muchos deciden no caminar en ello. Son desobedientes a ciertas cosas, les parecen pequeñas, les parecen sin importancia, pero son las personas que no son dignas para las misiones grandiosas de Dios, para que Dios les encomiende, les use para grandes cosas. Dice: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias. Quiere decir que Dios los pondrá siempre como primeros. ¿Quieres tú ser primicia? ¿Quieres ser de los primeros que Dios use? Debes apartarte para Él. Debes ser primicia santa. Los grandes planes de Dios están para aquellos que se apartan de la maldad, que se apartan del pensamiento de este mundo. Son primicias para Dios y el Cordero. Dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. Son hombres y mujeres
honestos. Lo que dicen lo puedes creer, son hombres íntegros, no engañan de ninguna manera, no mienten, no tapan su pecado, son personas sinceras, transparentes, confiables, fieles, genuinas, transparentes, de una pieza, radicales. Dios usa a esas personas, siempre las coloca en lugares de privilegio, no solo dentro de la iglesia, dentro de las empresas. Hace un tiempo en las finanzas te hablé eso. ¿Qué es lo que más necesita una empresa para ascender a una persona? Solamente se ascienden a las personas confiables, de una pieza, que no hablan mal contra sus jefes, que son sinceros, que no engañan, que no mienten, son honestos, son transparentes. Son las personas que Dios coloca en los lugares de privilegio. Dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dios usa personas santas. Muchas veces tú dices, yo no tengo la capacidad, pero Dios dice, no me importa la capacidad, no es con la fuerza del hombre, pero yo uso vasos santos, vasos apartados del mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que no se contaminan con las mismas prácticas de la gente del mundo. ¿Qué día pensaba? Y molesto harto a los jóvenes, pero los molesto porque les amo. ¿Por qué les insisto, jóvenes? Y cuántas veces que hablan conmigo dicen, pastor, es que estoy noviado con fulano de tal, está mal. Yo le digo, ok, ¿te vas a casar en un año? ¿Quieres casarte ya? No, cuando tenga 30. ¿Cuántos tienes? 17, 18, 19. O sea que vas a tener 10 años de noviazgo. No, ¿cómo se le ocurre? Entonces sencillamente estás jugando a lo que juega la mayoría, porque ves que la gente de tu edad tiene novios desde los 13, 14. ¿Cómo vas a ser diferente? Pero a esos diferentes es a los que Dios usa, los que saben que hay un tiempo para cada cosa, que no viven jugando al noviecito, sino que entregan su corazón, se apartan de todo para que el Señor los entrene, tanto para una profesión, una vocación, un ministerio que haga crecer su carácter, porque no están tapando la soledad del amor que no le das en casa, sino que se quieren preparar para ser primeramente hombres y mujeres entregados, comprometidos con Dios, y saben que Dios les traerá a la persona para sus vidas y primeramente le dan el lugar a Él. Porque Dios usa siempre a la gente que piensa diferente del mundo, que no se conforma al mundo. Siempre. Jóvenes que no están pensando que en su juventud es el tiempo para parrandear y para descubrir y tener experiencias en los pecados y los vicios. No, ese es el engaño de Satanás para esclavizarte, porque sabe que en este tiempo es el momento en que toda tu energía está en su mejor nivel para ser una persona poderosa que le haga daño al reino de las tinieblas. Y como Satanás le tiene temor a un joven que se apasione y se aparte por el Señor, entonces lanza todos los engaños y tentaciones del infierno para que te ocupes de tonterías. Y cuando ya llegues a los 20 años con un embarazo, una bendición, un hijo, pero en la edad adecuada, con una cantidad de personas que han destruido tu corazón, que te la has pasado viendo televisión y no desarrollaste los talentos y dones de tu vida. Cuando en vez de desarrollar el carácter de Cristo, viviste solamente para ir tras los ídolos y tras las cosas materiales y la apariencia y lucir como el más lindo para que las muchachas y los muchachos te siguieran, pero no para formar tu corazón como un tesoro que Dios te ha dado sobre todos los tesoros. Y vas a descubrir, como muchos hemos tenido que aprender a los 30 años, cuando desperdiciaste la mejor etapa de tu vida, tu adolescencia y tu juventud, que no valía la pena darle el primer lugar al mundo y olvidar al Señor.
Porque Dios usa personas apartadas que piensan diferente, personas que no se conforman a lo que hace el mundo, que marcan la diferencia, que no siguen la corriente, que sigue la generación de Satanás. No piensan igual, marcan una diferencia aunque los odien y aunque los rechacen. Son personas de un pensamiento superior. Esas personas Dios las usa para transformar su mundo. Mira Timoteo, como dice esto tan precioso, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no te voy a decir que Dios no va a usarte, pero sí, Dios usa a todo el mundo. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú eres alguien que se está contaminando con el pensamiento y las prácticas del mundo, y no voy a hacer un listado ahorita de cuáles son, tienes que ir descubriendo, preguntando. El que quiere ser sabio, pregunta, aprende de la palabra, escudriña, mira el ejemplo de los demás. Si no te apartas eso, serás usado por Dios, pero para cosas viles. Pero son aquellos que se atreven a marcar una diferencia, los que son usados para cosas honrosas, grandiosas. Tú me preguntas qué tenía José, que Dios lo colocó como el segundo hombre después de Faraón más poderoso. Él pudo estar ahí firme en el trono, dirigiendo y gobernando Egipto, porque tuvo el coraje de huir de las pasiones juveniles cuando esa mujer lo buscó para acostarse con él. Siempre se cumple. Dios usa para cosas honrosas a los que se apartan de todas estas cosas del mundo. Y siempre se va a cumplir. Tú, joven, que estás preocupado por tu futuro y dices: ¿será que Dios me va a usar, me va a permitir hacer y cumplir sueños grandes? Eso depende de tus decisiones. Pero no importa tampoco la edad que tengas, puede usarte Dios. Dios usó a Simeón para ser el que anunció la venida del Salvador cuando lo tuvo en sus brazos junto con Juan el Bautista. Aún antes de Juan el Bautista, era un anciano de 80 o más años, pero se había apartado. No importa la edad que tengas, a todos los que se apartan para Él y marcan una diferencia en santidad, Dios los usa honrosamente, siempre. Y tú estás preocupado por tu futuro en vez de apartarte para el Señor. Yo te lo vuelvo a decir: cuando tú te apartas, prepárate, porque Dios ya está buscando un lugar de honra. Lo tiene reservado para todos los que se atreven a vivir una vida santa. Siempre. Tu nivel de separación determina tu nivel de utilidad. Mira que no son tus capacidades, sino cuánto te apartas del pensamiento mundano. Y aunque hablo a los jóvenes, también hablo siempre a todas las edades. La manera en la que tú lleves tu vida aparte, diferente, te transformes en tu manera de pensar, de llevar tu hogar, tus finanzas, toda tu vida, va a determinar de qué manera Dios te puede usar. Depende de cuánto te apartes. Entre más te apartes, más útil eres. Tu nivel de limpieza determina tu nivel de utilidad. Dios siempre te va a usar. Ojalá que elijas que te use para cosas honrosas. ¿Lo estás entendiendo hasta ahí? Ahora, segundo, nos dice: ¿para qué son sellados? Primero, son sellados porque eran santos, porque eran apartados, se libraron de toda contaminación. Pero nos dice aquí ¿para qué? Vuelve a leer el versículo 3. Dice: diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Si dice que los marcó en sus frentes a los siervos, quiere decir que los marcó para servir al Señor. ¿Cuál fue la misión que Dios le encomendó a ellos? Ellos tendrán, la tarea de evangelizar el mundo durante la gran tribulación. Dios le encomendará a estos 144,000 la tarea que la iglesia, nosotros no hemos logrado en 2000 años. 2000 años nos ha dado el Señor para llenar el evangelio, llenar con el evangelio la tierra, pero nosotros estamos tan ocupados en las cosas de esta tierra que no tenemos tiempo nunca para cumplir nuestra misión de ir a evangelizar a nuestros vecinos. Imagínate, llevamos 6 años como iglesia, ya vamos a cumplir otra vez en diciembre. Y tenemos la primera tarea de evangelizar este pequeño pueblo de 13,000, 15,000 habitantes con sus alrededores. Y no llevamos ni un poquito. Y muchas veces, ¿tú crees que no está el Espíritu a disposición para nosotros? Pero estamos tan ocupados y está tan mal administrado nuestro tiempo en tareas vanas que poco es el fruto que hemos llevado. Yo sé que Dios no ha desmayado con nosotros, pero si hoy nos está hablando de esto es para que despertemos. Él nos ha dado una misión. Todos los que somos hijos somos siervos y Él quiere que evangelicemos el mundo. Ahora imagínate el cuadro aquí. Son 144,000 personas apartadas con el sello de Dios en sus frentes para predicar el mundo entero, al mundo entero. ¿Te imaginas cómo será esto? ¿Has leído el libro de los Hechos? Allí había un judío apasionado por Cristo. Fue tal su cambio que le tuvieron que cambiar el nombre de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol Pablo. Y fue tal su transformación, él se dejó transformar de tal manera por Cristo y vivió tan apasionado por él, por el Señor, que él solito durante su vida llegó a llevar el mensaje del evangelio a prácticamente todo el imperio romano. Un hombre apasionado, un judío apasionado por el Señor, su palabra, su verdad. ¿Te imaginas lo que el Señor va a hacer en la gran tribulación con 144,000 judíos apasionados como Pablo? Eso es definitivamente el más grande avivamiento de todos los tiempos. Eso es lo que van a hacer los 144,000, cumplir la tarea que nosotros hemos descuidado. Y por eso quiero que consideres esta verdad. Mira aquí lo que quiero que consideres: que la tarea de los 144,000 es nuestra tarea también. Es nuestra tarea. Hoy hablamos de provisión sobrenatural. Sí, la hay. Claro que sí. Pero dice a los que caminan para su propósito. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Lo que lo hace vibrar. ¿Lo hace vibrar el evangelio? ¿Lo hace vibrar el que los perdidos conozcan la verdad? ¿O solamente lo hacen vibrar? Me gusta el fútbol, pero ¿lo hacen vibrar solo los goles? ¿Lo hace vibrar solo cuando te llega un buen sueldo, cuando puedes comprar algo y llenarte de cosas sabiendo que tú eres llamado a salvar a la gente del infierno, pero no te hacen vibrar y compungir las almas de los que se están perdiendo? ¿Se te olvida que esa es nuestra tarea? El Señor nos dio la orden en Marcos 16: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Esa es nuestra tarea. Dios también nos ha sellado con su Espíritu, nos ha dado la autoridad de su nombre, nos ha dado el poder del Espíritu para predicar con el mismo poder que pueden tener estos 144,000. Nosotros también hablar la palabra del Señor. Es nuestra misión vivir la palabra del Señor, testificar de su nombre. Ahora imagínate, si el Señor llenó el imperio romano con el evangelio, con un judío apasionado, llenará toda la tierra con 144,000. ¿Te imaginas lo que el Señor haría en esta región de Occidente si nosotros 50, 60, 80 nos apasionáramos por el Señor?
El Señor no ha cortado su mano para bendecir, pero el problema es que nuestro corazón lo hace vibrar otras cosas y no la palabra, no el servir al Señor, no el cumplir nuestra misión. El Señor quiere bendecirnos, pero ¿por qué ha de bendecirnos si somos hijos desobedientes que no estamos cumpliendo y dándole prioridad a la misión que Él nos ha encomendado? Hay provisión, porque esta es nuestra misión. El Señor dice que cuando tú empiezas a dar prioridad a estas cosas, a su reino, no tendrás necesidad. Pero tú estás sufriendo por conseguir el pan de cada día, sabiendo que una de las soluciones es empezar a cambiar las prioridades en tu corazón, y te sería añadido todo lo que necesitas para el sustento. Pero la pregunta es, ¿estás cumpliendo la misión que el Señor te ha encomendado? Hoy tienes que pensar en eso, iglesia. Y yo estoy empezando a guiar a la iglesia en cosas prácticas. Yo no digo que dejes de trabajar, pero ¿por qué no sacas una tarde que llegas a recostarte, a escuchar radio, a ver las noticias, a ver la televisión, a pelear, a ocuparte, a salir con tus amigos, a hablar cosas vanas? Una tarde, una noche, a ir a visitar a personas que no conocen al Señor. Eso sería empezar a cumplir la misión. Y no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que pasártela metido en la iglesia. Estoy retando a la iglesia a eso. Saca una tarde, saca una noche, saca un sábado, saca un día, una mañana, y dices: voy a orar por los perdidos y voy a visitarlos. Sería empezar a cumplir la misión. ¿Qué haces cuando descansas? Dices: no tengo tiempo. Mentira. Todos tenemos el mismo tiempo, podemos aprovecharlo y distribuirlo, y siempre habrá tiempo para lo que es importante para nosotros. Pero para nosotros son importantes cualquier otra cosa menos la misión del Señor. La olvidamos, pensamos que eso es responsabilidad del pastor y de los líderes. No, es la misión de todos los hijos de Dios, de todos los creyentes. Es nuestra misión. Si estuviéramos todos apasionados, ay, que con nosotros está el poder del Espíritu Santo, y mayor es el Señor que está en nosotros que ellos y el mundo y el que está en ellos, que nos quiere atormentar. Pero vivimos opacados porque no estamos apasionados. ¿Has leído los Hechos? La gente le tenía respeto y temor a los apóstoles, y eran campesinos y pescadores, pero apasionados por el Señor. Zarandearon el mundo, y nosotros no nos dejamos amedrentar, pero porque nos falta de nuevo y pasión por el Señor. Pero el Señor con nosotros puede hacer una gran obra. Ahora, ¿por qué necesitaban ser sellados? ¿Por qué necesitaban ser sellados? Mira, ellos necesitan ser sellados por dos razones. Porque la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra, pero va a tocar a todas las personas, menos, todos estos juicios afectarán a todas las personas, menos a los 144,000 que tienen el sello del Dios viviente. Va a haber terremotos, hambres, pestes, afectará a todos, menos a los 144,000. Ahora, cuando el anticristo, que se opone a todo lo que se llama Dios, se entere de que ellos empezaron a predicar el mensaje del evangelio, va a desatar toda su fuerza, todo su poder, todo su ejército para eliminarlos. Pero Dios los va a proteger y no va a dejar que estos 144,000 sufran el más mínimo daño, porque están sellados y nadie los puede tocar. Son los siervos del Dios viviente. Ahora, no es la primera vez que Dios usa un sello para proteger a alguien. ¿Qué hizo en el Éxodo capítulo 12? El Señor mandó muerte a todos los primogénitos. El hijo mayor en cada casa debía morir. Pero él dijo que colocaran una señal en la puerta, y donde se mataba el cordero, se tomaba la sangre y se pintaban los dinteles de la puerta. Entonces el hijo en esa casa no moriría. El sello los protegió. Cuando él vino a destruir la ciudad de Jericó, dijo que iba a proteger a Rahab y toda su casa, pero le dijo que sacara un pañuelito rojo, y esa era la señal que los protegería. Y con nosotros, ¿por qué crees que nos dice que el Espíritu Santo es el sello
que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque nosotros también estamos protegidos. Quien nos toca a nosotros, toca al Señor y vivirá las consecuencias. El que nos bendice será bendecido, y el que nos maldice será maldecido. Nadie puede tocar a los siervos de Dios con palabras, con murmuraciones, con daño, con ruina, atacarlos sin que experimenten las consecuencias. Y tú tienes temor, por eso el Señor te dice: no tengas temor de los que solo pueden matar el cuerpo. Debes tener temor de aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. No tengas temor de hablar, no tengas temor de testificar de Cristo. ¿Sabes cómo van a ser protegidos estos tres jóvenes? De la misma manera que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados en el fuego por Nabucodonosor y no fueron tocados por el fuego en ninguna manera, ni siquiera sus ropas se quemaron, pero sí se quemaron los que los echaron al fuego. Y eso es un cuadro, porque mira que allí había un tiempo en el que se adoraba la imagen, igual que el anticristo colocará su imagen. Y estaba el pueblo de Israel, y todo Israel en temor a Nabucodonosor. Igual el anticristo adorará en la imagen, muchos de ellos. Pero habrá unos que Dios protegerá del anticristo. Nabucodonosor, cuando vio que no adoraron la imagen, los echó en el fuego, pero el Señor los protegió. Y de la misma manera, tú eres protegido cuando te niegas a adorar lo que todo el mundo adora. A ti te preocupas, no, si hablo en contra, si digo lo que yo creo aquí, voy a ser rechazado. No te preocupe eso, tú habla la verdad, y cuando eso suceda, tú vive la verdad y vas a ser protegido sobrenaturalmente. Tú no tienes que ser protegido, Dios te protege. Ahora, ¿tú crees que solamente esto es para ellos? ¿Has leído Marcos 16? Lo leímos ahorita, ¿recuerdas? Dice: y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero cuando tú lees el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice que si tomare una serpiente y los picare, no sufrirán daño. Quiere decir que todo lo que Satanás haga por hacernos daño, cuando nosotros predicamos el evangelio, no tendrá ningún efecto sobre nosotros. Dios nos protege. Yo sé que como siervo de Dios recibo ataques de muchas maneras, y palabras levantan contra mí, murmuraciones. Unos me odian por decir la verdad. Pero hay una cosa que me guarde: yo sé que ningún arma forjada prevalecerá contra mí. Yo no tengo que defenderme. Dios pagará a cada uno según sus obras, como han actuado contra mí, porque mi única función es predicar la palabra del Señor. Y el que me bendice, Dios lo bendice, y el que me ataca, Dios lo maldice. Y es lo mismo para cada uno de nosotros cuando nos ocupamos de servir al Señor. Hay protección, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Ahora, quiero en último lugar, ya dice por qué fueron sellados, mostrarte que primero es un sello protector, pero segundo que es un sello espiritual. Ahora, ¿por qué hablo de un sello espiritual? Yo no sé. Dice que fueron marcados en sus frentes. Así que podemos pensar que es un sello visible. Seguramente va a haber la marca y se va a ver. Pero miren que el Espíritu se esmera, por mostrarnos que fue en sus frentes. ¿Por qué no la colocó en otro lugar? Porque en sus frentes, ¿qué tenemos en la frente? En la frente físicamente pues está nuestro cerebro. Y el cerebro es el que almacena nuestro pensamiento, nuestra mente. Así que aquí hay una cosa que nos enseña el Señor, que distingue a los que son verdaderos siervos de Dios. Los que son verdaderos siervos de Dios tienen un sello, algo que los identifica, y está en sus frentes, es decir, en sus mentes. Son personas
que tienen pensamientos diferentes a la gente del mundo. Se conocen porque no se conforman al pensamiento de este mundo. Sus pensamientos y sus planes son diferentes a la gente de este mundo. Son personas con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. ¿Sabes? Esta semana alguien me estaba recordando de un misionero. Les he hablado algunas veces de él, de Eric Liddell. Bueno, el apellido no lo sé ni pronunciar, pero es un hombre que llegó a ser famoso como atleta. Ya les he hablado de él en otra ocasión. Pero aun cuando logró lo más alto que podía alcanzar una persona en cuanto a fama y a poder, él tenía un pensamiento superior. Y no le bastó eso, sino que entregó su vida para darle el sacrificio en los campos de concentración que los japoneses colocaron sobre los chinos, para ser una persona que dio su vida por gente de otra nación como un testimonio viviente de Jesucristo. ¿A quién se le ocurre dejar el lugar más alto en el mundo de reconocimiento por ser un atleta olímpico, dejar todo eso para ir a sufrir por el evangelio en un campo de concentración? Ese es el sello de los verdaderos siervos de Dios. Piensan diferente, no se conforman a lo que quiere el mundo. El mundo es básico. Sencillamente la gente, ¿para qué quiere usted trabajar? No, para ganar un buen sueldo, ¿no es cierto? Ese es el pensamiento. El pensamiento del mundo es acumular riquezas, y creen que el que tiene esos bienes tiene poder y es exitoso. Pero el Señor tiene que repetirnos lo que le dijo a uno de los dos hermanos: la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que acumula. No nos dijo ahorita que leímos en las finanzas: no es la vida más que el dinero, no es la vida más que el vestido. Y es lo que nos está diciendo hoy: despierta, pueblo de Dios. La vida es mucho más que tener para qué comer, para qué vestir, y que tu nombre diga a la gente que no le importa decir: ay, consiguió una carrera, unos logros, y miren todo lo que va a acumular. Nunca se hablará en un entierro cuando te vayas de que alguien diga: ay, es reconocido por todo lo que acumuló. Jamás se hablará de los bienes que tienes, pero se dirá de las personas como Eric Liddell, de cuántas personas bendijeron con su vida para darle gloria al Señor Jesucristo. Esos son los grandes de Dios. Piensan diferente. No están pensando cuánto poseer, sino a cuántos bendecir con lo que tengo. ¿A cuántos bendecir? Tú puedes empezar a hacerlo con lo que tienes. Me parecía maravilloso. Escuchaba aquel día de un siervo de Dios que decía: Dios no nos ha permitido tener nada. Lo único que nos dio fue un apartamento, y apenas lo tuvimos nos lo quitó. Y desde esa época solamente varios pastores y misioneros que van a predicar la palabra en esta ciudad, yo se los dejo ahí sin cobrarles nada. Y eso son las cosas que Dios va a tener en cuenta para recompensar en la eternidad. Personas que no les importó lo que tienen para acumular, sino lo que tienen para ponerlo al servicio. Pero no al servicio para que digan: ay, qué buena gente es esta persona, sino para la gloria de Dios, para la extensión del reino. Son cosas que serán premiadas en la eternidad. Personas que quieren tener y lograr, pero no para gloria de ellos, sino para la gloria del Señor. Tienen un pensamiento diferente. Los siervos a través de Dios, a través de la época, han dado sus vidas enteras para la extensión del evangelio. Pero a ti te cuesta. No importa, Dios, cuánto has logrado, sino cuánto de eso estás usando para la extensión de su reino, para la extensión de su nombre. Son personas que piensan diferentes. ¿Entienden lo que significa el sello? El sello.